Bien, vamos a continuar. 7 de la mañana, 34 minutos. Nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre. Él es analista, es una persona que conoce muy bien el sector agropecuario, ganadero, y también pues participa mucho en estas mesas en un momento determinado. En la parte de gremial estuvo muy activo y hoy día lo hemos invitado para conocer cuál es su criterio del avance de los diálogos entre el movimiento indígena y el gobierno. ¿Qué podemos decir, Rodrigo? Bienvenido, buenos días a FB Radio 105.7 FM, la nueva radio de Quito, sobre estos diálogos que ya tienen algunos resultados, no los que queremos, pero sin embargo están en los tiempos, ¿no? Todos los tiempos establecidos, pero a veces da la impresión, por ejemplo, ahora en el tema control precios, como que no llegan al punto de encuentro. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Fernando, muy buenos días a todos quienes nos escuchan y nos siguen a través de las redes. Realmente debo reconocer que soy un poco escéptico a estos diálogos por decreto, a estos diálogos por imposición. Creo que los procesos de diálogo deben ser permanentes en una sociedad madura y una sociedad que busca soluciones. Se han consolidado las distintas mesas de diálogo para las distintas exigencias de CONAIE, pero también hemos visto que las mesas de diálogo concluyen, se llegan a acuerdos en alguna determinada mesa y horas más tarde el señor Isa dice, es que tenemos que revisar, posterior a que ya firmó el acuerdo. Entonces ahí tenemos dos aspectos preocupantes. Y yo creo que hay en, en los planteamientos, hay ciertas inconsistencias, por buscar el término más políticamente correcto, como se dice ahora. Cuando tú estás hablando de combustibles, es indispensable focalizar los combustibles, pero buscar mecanismos técnicos de focalización en donde, ante un evidente efecto de cambio climático, ante un efecto evidente de una crisis energética, tenemos que poner los combustibles a precio real para obligar, si cabe el término, al usuario de combustible a ser más eficaz, eficiente e inclusive tener motores mejor calibrados, porque el efecto de daño ambiental de la quema de combustibles fósiles es gigante. Y el otro ámbito, para topártelo puntualmente, la fijación de precios y los controles de precios han demostrado en los últimos, tal vez no mucho, pero sí los últimos 100 años, que han sido extremadamente ineficientes para crear soluciones y más bien consolidadores de complicaciones. Claro, es un tema muy difícil, ¿no? El tema tanto de la focalización en el precio de los combustibles como el control de precios en los mercados. Sin embargo, esto del control de precios, eso no es posible. Usted que ha estado y que está permanentemente, que conoce la realidad de los productores, los precios bajísimos que se pagan por parte de los intermediarios y llega al mercado de consumo precios elevadísimos. La leche, ese es el ejemplo más claro, ¿no? Usted compra el litro de leche de $1 a $1.50, porque ahora viene semidescremada, deslactosada, ni sé cuánto, que el empaque, que por aquí, pero al productor le pagan centavos por todo su esfuerzo y todo su trabajo. A ver, Fernando, yo creo que ahí también hay que quitarnos un poco la venda de los ojos. Hay dos mercados en términos reales en la agricultura. Hay un mercado formal en donde el productor tiene una relación directa con las industrias, sea esto leche, maíz, arroz, papa, lechuga o lo que fuese, y hay una visión integradora de productor hacia consumidor final o desde consumidor final hacia productor, porque el consumidor final es el que determina cómo quiere el producto y qué tipo de producto quiere. Si quiere la lechuga más grande, más chiquita, si quiere la leche entera, semidescremada o lo que yo no comparto, pero ahí sí, la deslactosada, porque ya básicamente le has quitado todas las estructuras originarias a la leche. Claro. Ese ya son los temas personales, ¿no?
pero eso lo ha obligado a tener nuevos procesos en el mecanismo. Y tienes el otro lado, que es un mercado informal, en donde un productor le vende a un intermediario, el intermediario se va por otro lado, y llegas al final a un consumidor donde no hay ningún tipo de controles, ni regulaciones, ni garantías a lo largo de la cadena productiva. Y muchas veces esta leche informal no es necesariamente la más barata, pero sí es la que menos garantías le da al consumidor, ¿ya? Ahí yo creo que hay que dar la vuelta a la tortilla. Cuando nosotros comenzamos a regular los precios, usualmente planteamos, y lo que se está planteando con 42 productos en este momento, es regular el precio al consumidor final. Y ahí es donde va la dicotomía. Yo quiero que la leche o la papa o la lechuga o la harina o el aceite al consumidor final valga lo menos posible, porque la realidad es que el consumidor quiere pagar lo menos posible por productos de alta calidad, en donde la calidad no debería ser negociable, siempre debería ser de alta calidad, pero los costos de producción en el Ecuador, debido a incrementos antitécnicos de mano de obra, costos de insumos por efectos de micromonopolios, aranceles prácticamente no hay en insumos, por efectos de costos innecesarios en trámites, impuestos que afectan a toda la cadena y que terminan trasladándose al consumidor final. Son distorsiones internas en la economía que hacen que el producto se eleve. Y un ejemplo que yo he utilizado mucho salió en Ecoavisa hace varias semanas atrás, que justamente el señor Isa planteaba que, que la cebolla importada, o más que importada, que viene por contrabando desde Perú, cuesta $5, entiendo yo que se hacía referencia al saco de cebollas para el consumidor a $5, pero que en el Ecuador cuesta producir 12. Entonces la pregunta ahí es el precio justo, ¿para quién? ¿Para el productor de 12 o para el ama de casa de 6 o de 5? ¿Por qué no trabajar más bien combatiendo las distorsiones internas para que la cebolla que se produce en el Ecuador se acerque lo más posible al costo de producción del Perú, en donde beneficiamos al productor porque bajó sus costos, no porque incrementó sus precios? Combatimos el contrabando de raíz, porque mientras haya un margen de entre 5 y 12 de 7, pues alguien está haciendo un billete ilegal. Y el tercero, beneficiamos también al ama de casa que está accediendo a productos a más bajo costo sin afectar la cadena. Entonces, este tipo de discusiones, sí, no son políticamente correctas porque obligan al Estado a reducir su burocracia, bajar sus trámites y depurar sus impuestos, obligan a los productores probablemente a juntarse para crear economías de escala y tratar de abaratar sus costos, pero sí se beneficia la ama de casa y quién niega la posibilidad de que mejoremos productividad, mejoramos producción y con eso hasta podamos exportar, o lo que pasa en determinadas épocas, que los productos del Ecuador se van hacia otros países también de contrabando, y esto hay que decirlo claro y fuerte, y ahí sí nadie dice nada sobre el contrabando. Si combatimos el contrabando, debemos combatirlo de lado y lado, de lo que viene y de lo que va. Pero cuando se va no hay problema y cuando viene ahí sí nos quejamos. Claro. ¿Cómo está la situación del agro en este momento? ¿Cómo está? Fernando, la situación del agro, y esto lo tengo fijado en un tuit mío del 18 de diciembre del año pasado, la situación del agro para este año se veía muy complicada. Teníamos ya un incremento de costos de fertilizantes e insumos disparado el año 21. Se vino la guerra no se veía la guerra todavía, pero la guerra ayudó a complicar un poco más las cosas. Los costos de los transportes estaban elevados para lo que son insumos y materias primas que se importan, y no estábamos viendo ningún proceso de destrabar los problemas internos. Por el contrario, y con las críticas que tocó hacer en su momento al ministro Cueva, que fue el que lideraba el proceso de la ley tributaria, un impuesto al patrimonio al sector rural
lo único que hizo fue complicar a los principales generadores de empleo y los principales y la gente que más invierte en el agro. Claro, una situación que no prospera. ¿Cómo analiza usted hoy la situación climática? Acabamos de leer una nota donde dicen que no solamente esta situación climática va a terminar con el 10% de la población, sino con todos, que nos va a arrasar, que no se conoce realmente lo que puede suceder dentro de muy poco, ¿ah? Fernando, pasé por ahí y ahí viene para mí el tema del sinsentido. Se habla de que hay que combatir la crisis climática, que vamos a apoyar a la Pachamama, pero cuando resulta cuando hablamos de combustibles, queremos que se baje a lo más bajo el precio y que permita mayor uso de combustibles fósiles cuando son los principales generadores del efecto cambio climático. Necesitamos tomar acciones reales y la agricultura en contra de los famosos mitos que hay y los ataques que estamos recibiendo desde varios grupos fundamentalistas y fanáticos. La agricultura es la que más cercana está a generar efectos positivos en el tema cambio climático, un mejor manejo en los procesos de siembra de árboles, captadores de carbono entre cultivos, en manejo de silvopasturas, podemos beneficiar por todo lado. Estamos generando alimentos. Necesitamos mejorar productividad y compensar y trabajar articuladamente entre los productos orgánicos y los productos químicos. Mejor manejo de los rellenos sanitarios de los municipios, una clasificación de basura desde las casas. No es que el municipio tiene que jalarse el muerto completito. O sea, aquí también la responsabilidad comienza en casa, literalmente. Una adecuada clasificación te permite un mejor manejo e inclusive los municipios hasta podrían hacer billete extra manejando fertilización de los productos degradables, pero con los controles adecuados para que esos productos, que no es cualquier cosa que se degrada, que se puede usar como fertilizante, sino tiene que haber procesos. El clima es cada vez más incierto. Como yo lo he dicho, nosotros en el agro tenemos un socio bien caprichoso que se llama clima y que no sabes qué va a pasar y qué va a hacer al día siguiente. Y Exacto. vamos por el tercer año de un verano húmedo eh, que sí ha generado efectos en caída de producción, no solamente en producción animal, de problemas de pastos mermados y caída de productividad, sino también en cultivos. El café, por ejemplo, la alta humedad está haciendo que el grano caiga solito antes de que termine de madurar. Los ciclos biológicos, y más bien ahí sí veo la necesaria intervención del Estado en una investigación por zonas, dependiendo cómo se están moviendo los cultivos, qué está pasando con los defectos, con las partes biológicas de los cultivos y qué nuevos bichos, nuevos patógenos estamos viviendo y nuevos insectos estamos viendo en zonas altas, en zonas bajas. ¿Qué mutaciones se están dando? Mutaciones naturales. Y yo creo que por ahí hay mucho por hacer aún, pero todavía estamos verdes. Y mientras sigamos creyendo que las cosas se solucionan a través de manifestaciones, gritar en las calles o bloquear vías, estamos muy lejos de un cambio que permita una, una mejora real al sector productivo, una mejora real hacia los consumidores y una mejora real a la sostenibilidad de la seguridad alimentaria en el Ecuador. Mira usted, terrible. En el tema político, ¿cómo ve al nuevo ministro de Agricultura? ¿Está o no realizando el trabajo coordinado con los sectores del agro, de la ganadería, bueno, también de la pesca, pero en este caso específico? ¿Cómo ven la acción hasta el momento del señor Manzano? Fernando, creo que Bernardo es alguien que tiene la película muy clara y tiene la película muy clara por su experiencia de vida, no por ninguna parte académica. Me gustaría ver mayores acciones concretas, no solamente con el sector privado, sino público-público. ¿A qué me refiero? Como yo le decía a Bernardo el día que lo conocí,
Antes de visitar el Ministerio de Agricultura, siéntate con el ministro de Comercio Exterior y Producción para integrar las cadenas desde lo público, ¿ya? Para dar el ejemplo hacia lo privado. Y luego siéntate con el Ministerio de Agricultura y luego con los privados. Creo que hay cosas que se están haciendo. Hemos conversado con los viceministros, con el mismo Bernardo estos días, más bien de forma casual, pero el planteamiento seguirá siendo siempre el mismo. O sea, integremos cadenas de valor, busquemos soluciones integradoras y no dispersas, y tratemos de que las acciones que se han dado históricamente en el pasado con respecto a centros de acopio, con respecto a subsidios, con respecto a kits, pues puedan darse, pero minimizando los errores del pasado, porque muchas cosas que se plantean hoy en día son cosas que ya las vivimos antes. Entonces, si se van a hacer centros de acopio, bien, estemos seguros de que las industrias estén participando y que esas industrias que van a comprar más producto tengan el mercado a donde ubicarlo, que esas industrias no solamente se comprometan a eso, sino también que garanticen que tienen la capacidad de procesamiento. Buscar mecanismos articulados para bajar costos. ¿Y quién descarta tener mecanismos de exportación? En materia de lácteos, nosotros tenemos un excedente comercial importante que podríamos estar trasladándolo a Perú y podría beneficiar a los dos países. En este momento parecería que se está yendo leche y productos ganaderos bovinos hacia Colombia por una diferencia de precios que hace atractivo que el producto se vaya a Colombia. Y necesitamos, y esto sí lo venimos diciendo desde el mes de octubre del año pasado, que el gobierno refuerce los temas de agrocalidad y los temas sanitarios, porque esos temas sanitarios son los que nos permitirán seguir abriendo puertas hacia la exportación. No podemos quedarnos pensando únicamente en el mercado interno. Tenemos que pensar en la agroexportación y mientras más agroexportadores tengamos y mientras más variedad de productos tengamos a la mayor variedad de mercados posibles, mucho producto a China no es bueno. Tenemos que mandar muchísimo producto. Incrementemos los volúmenes, pero a la China, a la India, a Taiwán, a Corea, y todavía no estoy saliendo del Asia, a Indonesia, a Malasia, de ser el caso. Vámonos, reforcemos Estados Unidos. 2021 en materia de camarón, Estados Unidos nos abrió un poquitito, lo que es curioso, se abrió un poquitito el mercado de camarón en Estados Unidos, que para el Ecuador representó un incremento de 1.000 millones. Porque claro, nosotros somos un país pequeño con una gran capacidad productiva, pero Estados Unidos son 320 millones de consumidores. Imagínate si cada uno se come un camarón extra por semana. Es impresionante. Gracias, Rodrigo, por atender la entrevista. Interesante, ¿eh? El análisis. Por el contrario, Fernando, gracias a ti por el espacio. Un abrazo. Rodrigo Gómez de la Torre, analista, por supuesto, una persona identificada totalmente con el sector agropecuario, el tema ganadero, el tema gremial también en algún momento, y que nos habla del escepticismo que él tiene, mire, de los diálogos entre el movimiento indígena y el gobierno. Dice que lamentablemente pues ya se llegan a acuerdos y después el presidente de la CONAIE o el líder del movimiento indígena declara que no están satisfechos y que hay que incorporar otras demandas en lo que ya se había acordado. El tema del control de precios, que debe ser analizado profundamente y que realmente sea beneficioso para todos, no solamente para unos, sino que sea